En todas las enfermedades digestivas, pero en este tema en especial, nuestro énfasis debe ir en la prevención de las posibles complicaciones que se generan a partir de enfermedades como la gastritis. Y el 90% del énfasis tiene que ir en el conocimiento y no en el gran conocimiento de la ciencia y de la gran fisiología, sino en el conocimiento básico. Y el primer conocimiento básico parte de la definición. Si nosotros hiciéramos un consenso aquí rápido antes de empezar la charla, quisiera oír por lo menos 3 conceptos de algunas personas. Para usted, ¿qué es gastritis? Gastritis es una enfermedad que da por los jugos gástricos. Enfermedad por jugos gástricos. Ok. ¿Para usted qué es gastritis? De pronto los malos hábitos de los alimentos que uno digiere, pues por decir que no son, vienen en una cuestión del estómago y De acuerdo. ¿Para usted qué es gastritis? Para mí gastritis es un problema en el estómago que causa un malestar como ardor, en fin, y que puede acarrear causas graves a la larga. De acuerdo, vamos viendo. ¿Para ti qué es gastritis? Pues yo leí que era la inflamación de la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? Bueno. Una definición de gastritis. Para mí gastritis es la mala combustión de la mala combinación de los alimentos. De acuerdo, bueno. Comenzamos a diferenciar que los términos de gastritis y de enfermedades digestivas son diferentes. Y que hablar de las causas de gastritis y de lo que desencadena la gastritis es completamente diferente a hablar de lo que es la enfermedad. Nosotros tenemos que partir de un principio elemental. El tubo digestivo es una unidad de funcionamiento desde la boca hasta el ano, desde que entra hasta que sale. Y ese tubo digestivo tiene diferentes especificaciones, pero lo que pase en un segmento repercute en los otros. Necesariamente lo que le pase al hígado, a la vesícula, al páncreas, al intestino delgado o al intestino grueso puede tener repercusiones en el estómago. Y los síntomas se parecen. Y uno puede tener dolor en la boca del estómago y ser 10.000 enfermedades diferentes. Entonces, no todos los dolores en la localización gástrica son gastritis. ¿De acuerdo? Porque hay mucha multiplicidad de síntomas que se parecen, se traslapan y que no son necesariamente la definición que queremos transmitirle de lo que es una gastritis. La segunda cosa es que la mayoría de los problemas digestivos no son estructurales, no corresponden a que un órgano esté dañado, son problemas de funcionamiento. Y el funcionamiento digestivo en esencia tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener mala digestibilidad, malos procesos digestivos por malos hábitos alimentarios, pero eso no es gastritis. Eso puede corresponder a muchas otras entidades. Por esencia, la inflamación gástrica, la inflamación del recubrimiento interno del estómago, aquí en una gráfica y aquí como se ve endoscópicamente, es la definición de gastritis. Gastritis corresponde a una inflamación de la mucosa o recubrimiento interno de la parte gástrica, ¿sí? Y es completamente diferente a las úlceras gástricas. El tener gastritis no implica tener ulceración, implica tener solamente inflamación. Esto es como cuando a usted le pasan un papel de lija por la piel. Crea
una zona de inflamación en parches que es susceptible a que los ácidos gástricos échele limón a la herida. Y eso es lo que genera en gran parte los síntomas típicos y diferenciales de la gastritis. Y existen multiplicidad de causas. No le podemos atribuir a una sola de ellas. Y probablemente a la que más le estamos poniendo atención y a la que más se le ha generado mito es a la presencia de una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. ¿Y por qué en nuestro medio tenemos que tenerle mucha atención? Porque nuestra comunidad tiene una alta prevalencia del Helicobacter. El 78% de la comunidad tiene Helicobacter pylori. Eso quiere decir que de cada 8 personas que estamos aquí, de cada 10 personas, 8 tienen Helicobacter pylori y seguramente o lo han tenido o lo tienen y no se han dado cuenta. Es muy frecuente y es muy prevalente. De tal manera de que es tan prevalente que la mitad de los pacientes que tratamos para Helicobacter pylori en el término de un año vuelve a tener la infección. Y no significa que haya sido maltratado. No significa que la persistencia de este factor de gastritis tenga que ver con malos tratamientos. Significa dos cosas. O que el tratamiento, porque la bacteria puede tener resistencia a los tratamientos, es una bacteria, y que la bacteria tuvo resistencia, o que quedando bien tratada, en el curso de esa evolución volvió a retomarla. ¿Y de dónde la retomamos? De la comunidad. Y la comunidad, ¿qué hace? Manipulación alimentaria. Y si nuestras parejas tienen Helicobacter y no se tratan, pues ahí está el foco de contagio. ¿Listo? Entonces, es parte de la etiología y de las causas. Sin embargo, es una de las causas a las que más le vamos a poner atención, pero no es la única causa. Uno puede tener gastritis también no de origen bacteriano, sino de orígenes virales. Puede tener gastritis autoinmunes, que es cada vez más prevalente. Antes no hacíamos ese diagnóstico tan fácilmente porque las pruebas no nos permitían ser tan concluyentes. Ahora hay unas pruebas de inmunidad muy concluyentes y estamos comenzando a diferenciar a los pacientes que tienen gastritis por aumento en la producción de ácido, gastritis por la presencia de bacteria, y ustedes también van a ser portadores de mucho conocimiento en la comunidad del paciente que ya no tiene Helicobacter, que se toma unas dosis horribles de omeprazol y que no se mejora. El Helicobacter entra por la boca. Entra por la boca. ¿Y qué entra por la boca? Desde la saliva hasta los alimentos. Entonces, en la mayoría de las ocasiones tiene que ver es con la manipulación alimentaria. De tal manera de que si comenzamos a pensar que la gastritis no tiene una sola causa, luego no tiene un solo tratamiento. Es muy diferente tratar al que tiene inflamación gástrica por hiperacidez, en donde los ácidos gástricos se están produciendo de una forma excesiva o aumentada, al que tiene gastritis por la presencia de Helicobacter, donde puede que haya o no haya ácido, pero eso es muy diferente a estos otros tipos de gastritis, gastritis autoinmune, donde el problema no es ni de ácido ni de la bacteria y no se va a mejorar con el omeprazol. Entonces, tenemos que ampliar nuestro espectro de causas. Y finalmente tenemos unas causas paradójicas de gastritis. Todos tenemos en la cabeza la producción de ácido y todos tenemos la asociación de la acidez con gastritis. Pero resulta que en todos los sistemas hay flujos y contraflujos, hay blanco y hay negro, hay acidez y hay alcalinidad. Y en nuestro sistema digestivo, el contraflujo del ácido es la bilis. La bilis sumada al jugo pancreático
son secreciones esencialmente alcalinas, lo contrario del ácido. Y uno puede tener también gastritis por alcalinidad. Los pacientes, por ejemplo, operados de la vesícula, donde ya no hay regulación del flujo biliar, no es que no haya bilis, se perdió la regulación del flujo biliar porque la vesícula lo que hace es regular ese flujo. Tienden a tener reflujo de bilis del duodeno al estómago. Y ese reflujo alcalino produce una gastritis alcalina. Y esa gastritis alcalina tiene unas connotaciones diferentes a la gastritis por ácido. Entonces, a donde los quiero llevar es que el diagnóstico diferencial va a ser la diferencia entre la terapéutica, entre los tratamientos. Y no todos los tratamientos pueden ser homogéneos, parecidos o iguales, porque existen diferentes causas. Y hay unos factores externos. Hay factores conocidos como el uso del alcohol. Para nadie es desconocido de que ese es un agresivo y un abrasivo sobre la mucosa gástrica. De los medicamentos más comúnmente utilizados, la aspirina y todos los antiinflamatorios tienen factores que alteran ese moco que les estoy hablando protector, y al afectar el moco, sin necesidad de que haya mucho ácido, puede haber laceraciones gástricas e inflamaciones gástricas. Y hay factores extradigestivos que producen hiperacidez. El estrés no es solamente que nos imaginemos que el estrés produce ácido. Cuando nosotros tenemos claro de que el tubo digestivo tiene una serie de mecanismos de neuronas que regulan el flujo, por ejemplo, yo veo comida y me da salivación. ¿Qué actúa allí? Un reflejo visual que le llevó un mensaje al cerebro, produzca saliva, que ya viene comida. Pero así como le llegó el mensaje a las glándulas salivales, también le llegó el mensaje al estómago, ya viene comida. ¿Qué hace él? Produce ácido. Y cuando se produce el ácido, ¿qué hace el píloro? Que es una válvula de regulación del vaciamiento gástrico. Se cierra, ¿sí? Para que lo que llegue quede en el estómago, se demore allí, y solo cuando se haya producido algo de la digestibilidad, él se abra y continúe el paso. Y cuando continúe el paso, ¿a quién le corresponde trabajar? Al hígado, a la bilis, al páncreas, sus enzimas digestivas. Es decir, estamos hablando de que esto es una secuencia de eventos, y que cualquier evento que no esté coordinado nos altera todo el proceso. ¿De acuerdo? ¿Y quién está regulando ese proceso? El sistema nervioso del tubo digestivo. Y el sistema nervioso del tubo digestivo, ¿con qué se estimula? Con neurotransmisores. ¿Y los neurotransmisores de dónde vienen? De acá. De tal manera de que cualquier alteración acá nos altera el nivel de neurotransmisores, y si se nos altera el nivel de neurotransmisores, se nos altera el funcionamiento digestivo, y si se nos altera el funcionamiento digestivo, cualquier parte es susceptible. En el tema de hoy, el estómago. Pero ustedes lo pueden ver en muchos otros órganos, y hay un órgano particularmente sensible, nuestro amigo el colon. Y nuestro amigo colon se llama colon irritable, no por inflamado, sino porque esa palabra del texto del que viene, ¿ustedes se acuerdan de los viejitos malhumorados? Les decían, ese señor es muy irritable, malhumorado, cascarrabias, colérico, cascarrabias. A eso se refiere el término colon irritable, no a un colon inflamado. De tal manera de que a donde los quiero llevar es que en nuestro medio el Helicobacter sí es muy importante, pero no es lo más importante, no es lo más grave, y vamos desmitificando la asociación de Helicobacter y cáncer como una causa inmediata.
que es uno de los grandes mitos que existen alrededor del Helicobacter. El Helicobacter está implicado en algunas situaciones de cáncer gástrico, sobre todo si la persona es genéticamente susceptible. Y la genética nace con uno, vive con uno y muere con uno. Si la genética no es susceptible, usted puede tener Helicobacter toda la vida y no le va a dar nada. Luego, todas las personas no son candidatas a terapia de erradicación del Helicobacter. Tenemos que escoger bien quiénes son los pacientes que se benefician de las terapias del Helicobacter y quiénes no, porque podemos estar haciendo más daños que beneficios con unos antibióticos que son muy fuertes, que la mayoría de los pacientes generan una gran intolerancia a los antibióticos, para tener al final resultados como los que estamos hablando. La mitad de los pacientes tratados se vuelven a colonizar, ¿sí? Y no significa que entonces cada 6 meses tengamos que estar tratando el Helicobacter, ¿de acuerdo? Síntomas, que es lo que veníamos hablando. General, el síntoma más común es el ardor. Y cuando hablamos de ardor, estamos hablando de quemazón. Y esa era la primera diapositiva, ardor. Porque encontramos muchos pacientes que consultan por dolor. Y el ardor no es dolor. Hay que aprender a diferenciarlo. Porque una cosa es que a uno le dé fatiga y ardor, y otra que le dé un cólico fuerte que lo doble. En el mismo sitio pueden ser causas diferentes. Y nosotros estamos más sensibilizados a pensar que el ardor es muy sugestivo de patología gástrica, pero que el dolor es mucho más sugestivo de patología por fuera del estómago. Y tampoco es infrecuente encontrar que al final de 10 años de tratamiento de gastritis resulta que el paciente tiene cálculos en la vesícula. Y esa era la causa de su gastritis. O sea, su dolor. Sí, que él interpretaba como gastritis. ¿Sí? Hay muchos pacientes con dolor abdominal que tienen patologías en la misma localización del estómago y que tienen cuadros clínicos que no corresponden a enfermedad por ácido o por pepsina. Entonces, el síntoma más común, ardor. Náuseas, vómito, mala digestión, hipo, pérdida del apetito, sensación de llenura, distensión después de comer, y obviamente cuando ya estamos hablando de síntomas de alarma como manifestaciones de sangrado, uno puede tener 2 posibilidades, porque es que las manifestaciones de sangrado digestivo se dividen en grandes rasgos en 2. El que hace deposición con sangre, que ve la sangre fresca, roja, que puede corresponder a patología o del colon, del recto o del ano, o el que ve la sangre negra, porque la sangre que viene del estómago tiene que hacer tránsito por todos los procesos digestivos, se digiere y adquiere un color negro. Es decir, las deposiciones negras son un síntoma de sangrado digestivo. Y ese sangrado digestivo negro es muy probable que sea de origen gástrico. Entonces, es una de las manifestaciones para tener en cuenta. Y aquí viene un poquitico para que lo entiendan. Miren la relación anatómica del sistema digestivo. Miren dónde está el esófago, el estómago y cómo está rodeado de todas las estructuras digestivas. Hígado, vesícula, páncreas, de tal manera de que si a usted le duele aquí, la boca del estómago puede ser cualquiera. Y ahí van las cosas. Tenemos que aprender a identificar que hay síntomas diferenciales, que no todo lo que pase en ese sitio puede corresponder solamente a gastritis y que probablemente necesitamos estudios adicionales y eso es parte más adelante de la charla. Pero lo que veníamos hablando, sistema digestivo como una unidad, desde arriba hasta abajo, y lo que pasa en una parte
va a repercutir en lo otro. Y normalmente el paciente que tiene síntomas digestivos gástricos también tiene síntomas digestivos en otros sitios, como problemas de enzimas digestivas. Volvemos a los ejemplos. El paciente intolerante a la lactosa, el que no puede tomar leche porque le da ardor, dolor, distensión, gases, pedos, diarrea. ¿Ese paciente tiene gastritis? No. Ese paciente tiene un problema de enzimas digestivas. ¿Y cuál es el principal proveedor de enzimas digestivas? El páncreas. El páncreas es nuestro amigo que nos da las enzimas digestivas. ¿Y quién se está llevando el mal nombre? El estómago. Entonces, generalmente, por eso el asistir a una entrevista donde podamos evaluar todos los síntomas y hacer un mapa global, le ayuda a uno a evaluar la necesidad de si necesitamos mirar otros órganos adicionalmente al estómago. El reflujo es una condición donde el contenido gástrico se devuelve al esófago. Hay dos tipos de reflujo. El reflujo biliar, que es el que del duodeno se devuelve al estómago, y el reflujo ácido, que es del estómago al esófago. Porque hay dos válvulas que ayudan a manejar eso. Una es aquí, que se llama el cardias, y otra es aquí, que se llama el píloro. La coordinación entre esas válvulas a veces se pierde, y una de las causas más grandes de incoordinación del cardias es la presencia de hernia hiatal. Y la hernia hiatal lo que significa es que esta valvulita que pasa por un hueco en el esófago que se llama el hiato esofágico no está bien calibrada, y al ampliarse el hiato esofágico se produce la hernia hiatal. Ni se ve, ni se toca, no hay forma de saberla, excepto con una endoscopia. No todos los que tienen hernia hiatal tienen reflujo, ni todos los que tienen reflujo tienen hernia hiatal, pero es uno de los factores que más predispone. Bueno, entonces hablamos de los síntomas cardinales y pues tenemos que hablar de a grandes rasgos cómo nosotros enfocamos el tratamiento. Y si hemos seguido la secuencia, pues el tratamiento tiene que ver es con un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico nos dice es cuál es el factor desencadenante primario. Porque si el factor es de acidez, el tratamiento es tratar de disminuir la producción de ácido. Si el tratamiento es de Helicobacter, si la causa es de Helicobacter, pues el tratamiento es las terapias de erradicación del Helicobacter. Pero si el tratamiento es de bilis o gastritis alcalina, pues el tratamiento con omeprazol, en vez de mejorarlo, lo empeora. Porque es un reflujo, es una gastritis alcalina. Y si la causa es la ingesta crónica de otros medicamentos, porque la mayoría de las personas después de los 50 años estamos medicadas para otras cosas, no solamente por los antibióticos, sino por las enfermedades cardiovasculares cada vez más prevalentes, en donde la mayoría terminamos tomando aspirina como profiláctico, donde comenzamos a tomar antiinflamatorios porque ya nos duele el alma, etcétera, etcétera, pues el factor desencadenante está en esos medicamentos. Y el tratamiento puede ser que no sea suspender el evento desencadenante, pero sí hay que proteger el estomaguito. Es decir, que podemos ayudarle con un protector gástrico, pero proteger el estómago no significa tratar el Helicobacter. ¿Ven? Proteger el estómago puede ser que no pase por tomar inhibidores de secreción ácida. Y existen dentro de la farmacología alternativas farmacológicas, pero para eso hay que hacer el ejercicio de saber qué es lo que está pasando. Estamos hablando de que al final, igual cuando vamos a hablar de las recomendaciones alimentarias, y aquí me adelanto entonces un poquito, es que finalmente en cualquier problema digestivo no hay alimentos buenos o malos, no hay comida sana o insana, lo que hay es
tolerancias. Y las tolerancias son un factor individual por el cual hay personas que comen un pedazo de papaya y les cae como una piedra, cuando es la fruta digestiva por excelencia. Entonces, cuando hacemos el análisis de las recomendaciones dietarias, lo primero que le pedimos a las personas es que nos traten de identificar su perfil de tolerancia digestiva. Usted qué puede comer y qué no, pero no porque se lo diga la nutricionista, no porque se lo diga el gastroenterólogo o porque se lo diga su mamá o su hermana, sino porque usted lo sienta. Ah, es que yo como frijoles con pilla y me caen perfectos, sígalos comiendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si el problema es de tolerancias, pues no hay nada de eso. Un poco pasa eso con el limón, pero desde el punto de vista fisiológico y funcional, pues va un poquito en contra de las manifestaciones que nosotros manejamos. Y entonces comenzamos a hablar de cierto tipo de pirámides nutricionales, facilitadoras o no. Y obviamente en ciertos rangos los aceites de oliva, las frutas, las verduras, los panes de cereal, pues podrían ser mucho más. Pero al final, mire que ninguna es superior a la otra. Son parte de los elementos que tenemos, pero lo que le pedimos a los pacientes es identifiquen su perfil de tolerancia digestiva. Hagan el ejercicio, no por lo que les digan, sino por lo que ustedes sientan. Y cuando ya uno tiene claro su perfil de tolerancia digestiva, va a haber cosas que no se comen y evita, pero lo más frecuente es que uno dice, a mí la leche me cae como una piedra, pero todos los días me tomo un cafecito con leche antes de acostarme. Y entonces, ¿cómo hago yo, doctor, para que toda la noche no esté inflado, soplados y con esa pedorrera? No tome café con leche de noche. Ah, pero es que a mí me gusta, etcétera, etcétera. Somos muy reacios a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Hay cierto tipo de combinaciones que producen cierto tipo de alergias alimentarias y que producen algunas reacciones alérgicas intraluminales. Las alergias alimentarias existen. Existen muchos pacientes que en vez de dar manifestaciones digestivas a una alergia alimentaria hacen manifestaciones cutáneas, brotes, piquiñas, ¿sí? Placas sugestivas de picaduras de insectos que no se explican, ronchas, ¿sí? Hay muchos pacientes que hacen artritis reactivas por intolerancias alimentarias y de las cosas que más se han estudiado son la intolerancia al gluten. El gluten hace parte del trigo y sobre todo de ese cereal, de ese tipo de cosas. Y resulta que en nuestro medio y en nuestra cultura, cuando éramos indígenas, no teníamos nada de eso. Usted no encuentra a ningún nativo intolerante al gluten. Sin embargo, nuestro mestizaje ha llegado a que cada vez haya más personas alérgicas e intolerantes al gluten. Y como les digo, esas intolerancias puede que no den ninguna manifestación digestiva. Obviamente hay unas situaciones comunes, aconsejables para la mayoría, ¿sí? Usualmente trate de comer porciones pequeñas, fragmentadas, no coma porciones grandes, fragmente 5 o 7 veces en el día, pues trate de comer carnes magras, trate de comer frutas cocidas en compotas, verduras, lo que ya sabemos, agua, bebidas, tengamos cierta calidad alimentaria. Evitemos las grasas, los fritos, los condimentos excesivos, el ajo, la cebolla, el pimentón, la pimienta, el ají, ¿sí? Que eso pues es parte de nuestra culinaria, pero no necesariamente es una buena práctica desde el punto de vista de salud digestiva, ¿sí? Con moderación, miren los cítricos, está dentro de las recomendaciones de los que debemos ser moderados. Hay un tema muy controversial. A nosotros nos vendieron la idea de que todo lo integral era sano y bueno. No, no lo es. Y finalmente, con los alimentos integrales pasa lo mismo que con cualquier otro alimento. A veces producen más problemas digestivos que beneficios. La
fragmentación y fermentación de todos los alimentos integrales es muchísimo mayor. Y una de las grandes causas de generación de gases, distensión, eructos y flatulencias son los alimentos integrales. Entonces miremoslos con moderación, miremoslos con cuidado para ver cómo van las cosas. ¿Y qué tenemos que evitar? Estas son de las recomendaciones grandes. Si uno tiene un componente de inflamación gástrica, pues evite las temperaturas extremas, ni muy frío ni muy caliente. Evite los alimentos que pueden ser más abrasivos. Tanto el té como el café tienen sustancias psicoactivas que pueden generar hiperacidez, ¿sí? El chocolate tiene otros componentes. Por ejemplo, el chocolate tiene un componente grandote que es desencadenante de vasoespasmo cerebral y da migraña. Pero en la parte gástrica, que es la que nos atañe, pues estos serían las recomendaciones a evitar. Y una serie de recomendaciones grandes, vuelvo y les digo, no comamos como si nos fueran a quitar el plato. Se supone que hay en el ejercicio de alimentarse, el primer contacto del alimento con enzima digestiva es la saliva. La saliva tiene una enzima que se llama la amilasa salival. Y esa amilasa es la que empieza el proceso de fragmentación de los carbohidratos, de las harinas. Y si nosotros pasamos por ahí, ¡rum!, lo que llega al estómago llega inadecuadamente procesado. Y de ahí en adelante todo va inadecuadamente. Entonces, mastique y coma pequeños volúmenes, fragmente los golpes alimentarios, idealmente desayuno media mañana, almuerzo media tarde y cena. Desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. Las horas de la noche por ritmo circadiano están para que trabajen todos los sistemas menos el sistema digestivo. Así que en la noche se supone que el sistema digestivo se recupera de lo que ha pasado en el día. Pero si nos acostamos a las 11 de la noche viendo televisión y comiéndonos lo que no nos hemos comido al almuerzo, y el problema no es acostarse con el estómago lleno, que va a generar reflujo, sino que el proceso digestivo durante la noche es inadecuado e ineficiente. No está hecho nuestro sistema, nuestro ritmo circadiano, y ya hablamos del eje cerebro-intestinal, en donde los neurotransmisores tienen unas actividades de alerta durante el día y tienen otras actividades durante la noche, así que esos neurotransmisores, lo que menos les preocupa es el intestino durante la noche. Así que si variamos esa condición, pues usualmente vamos a tener malos procesos digestivos y problemas digestivos. Entonces, ¿ante qué panorama estamos? Que es que si vamos a hablar de gastritis, pues el panorama es muy bueno. Nosotros con la gastritis no debiéramos tener problema. Es una enfermedad manejable, controlable, no curable, porque una vez se ha avanzado del concepto de inflamación a inflamación crónica, pues la gastritis crónica no desaparece. No desaparece, siempre va a estar allí la susceptibilidad. Pero nuestra tarea es, hasta este momento, hablar de gastritis. Y a partir de este momento comenzar a hablar de lo que avanza en las gastritis, que ya comienza a generar algún grado de preocupación. ¿Sí? Gastritis crónica, pero resulta que uno puede tener una gastritis aguda que es pasajera, manejable, de buen pronóstico, pero el tiempo prolongado comienza a darnos problemas. Las causas son muy semejantes a las anteriores y vamos a pasar por las mismas explicaciones que hemos dado: antiinflamatorios, helicobacter, autoinmune, ¿sí? Y finalmente aparece un concepto adicional, y es que puede haber dolor en la cronicidad de las gastritis, ¿de acuerdo? Y finalmente aparecen síntomas muy parecidos.
pero comienzan a haber daños epiteliales mucho más grandes. Y comienzan a haber ya laceraciones y raspaduras al entorno. Y resulta que cuando ya comenzamos a hablar de daño epitelial, pues ya estamos hablando de que esto deja de ser un problema de funcionamiento para volverse un problema estructural. Y cuando comenzamos a hablar de problemas estructurales, pues estamos hablando de que la cosa ya tiene un nivel de complicación mayor. Por eso los pacientes que tienen cierta prolongación de síntomas tienen que ir a un estudio diagnóstico necesariamente. Las gastritis no se pueden saber, controlar o evidenciar si a uno no le hacen una endoscopia digestiva. La endoscopia es el estudio a través de una fibra óptica que se pasa por la boca, avanza a través del esófago, nos permite ver el esófago, la unión entre el esófago y el estómago, ver completamente el estómago, debe valorar el píloro, que es la salida del estómago, y debe valorar la primera y segunda porción del duodeno. En eso, esas son el alcance de una esófago gastroduodenoscopia, endoscopia digestiva alta. Digamos que para nosotros los gastroenterólogos, tratar una gastritis sin una endoscopia es como tratar un oftalmólogo una catarata sin un lente, sin poder hacer un examen. ¿Sí? Se necesita. Son herramientas diagnósticas que se necesitan para tomar buenas decisiones. Y hay una enteroscopia, que es un estudio que permite ver todo. ¿Cómo se llama? Enteroscopia. La enteroscopia le permite uno ir, es un instrumento mucho más largo, le permite a nosotros evaluar más allá del duodeno hacia el intestino delgado. Bueno, el test de Guayaco es el test de sangre oculta en heces, que es otra herramienta que tenemos, porque la mayoría de los sangrados digestivos de las gastritis no se ven, no son detectables al ojo. Usted nunca va a ver deposición negra o deposición con sangre. Entonces hay un test en materia fecal que nos permite determinar si hay sangre o no. Y si hay sangre, esos son elementos como para decir, hay que buscar de dónde está sangrando. Y si vamos a buscar de dónde está sangrando, pues evaluar el sistema digestivo empieza por la endoscopia, probablemente continúa con la colonoscopia, y si no se logra identificar y hay un sangrado persistente, pues vamos a ir a la enteroscopia. El tratamiento, que era algo de lo que habíamos trabajado, pues depende de las causas. Aquí quiero hacerles un mensaje. Se ha avanzado en muchos medicamentos y ustedes encontrarán nombres comerciales de 10.000, algunos comercialmente publicitados en medios masivos. No hay uno mejor que otro realmente, pero el pilar del tratamiento es el origen de la causa. Si no atacamos el origen, pues los resultados terapéuticos son ineficientes. Y como ya les hacía ver, pues no todos los pacientes con gastritis son problemas de ácido. Y existe una tendencia a utilizar los antiácidos. Los antiácidos son la milanta y todos los parecidos, a base de hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, a base de hidróxidos. Si uno tiene un poquito de acidez y se toma un hidróxido, pues combina un ácido y un alcalino, empata y el síntoma se disminuye. ¿Eso es tratar la gastritis? No. No. De hecho, eso le manda un mensaje equivocado al estómago. Si yo alcalinizo el estómago, ¿el qué mensaje le manda a la célula que produce ácido? Uy, tiene que producir más. Y esa es la cuota inicial de volver a tener crisis de acidez. Entonces, todos los antiácidos son útiles como una medida de emergencia en el control de los síntomas. Estoy con mucho ardor, me tomo el antiácido. ¿Ese es el tratamiento? No, ese es el control del síntoma. Pero el tratamiento es con base a otras cosas, a otros factores desencadenantes. Y entonces, ahí no me quería detener en eso, porque finalmente, como les digo, la anemia perniciosa
falta de vitamina 12. Muchos pacientes con gastritis lo que necesitan es suplementos multivitamínicos y se mejoran. ¿De acuerdo? ¿Cierto? La gastritis predispone a cáncer gástrico, ¿sí? Los problemas del páncreas a cáncer pancreático. Entonces, cada uno en su nivel de complicación. Sí, exacto. Entonces, mensaje. Si tenemos claro los síntomas, si aparecen síntomas de alarma, 5, mayores de 50 años, manifestaciones de sangrado digestivo, vómito con sangre, deposiciones negras o test de sangre oculta en esas que nos digan hay sangre en algún pedazo del tubo digestivo. Pérdida de peso. Para nosotros es muy importante las tendencias de peso en los pacientes. No nos importan si son gordos o flacos, pero la línea debe sostenerse. Alguien que pesa 100 kilos y en 6 meses ha perdido 20 kilos, tiene que haber una explicación. Puede que sea que esté haciendo ejercicio y dieta, buena por eso, pero generalmente puede tener una explicación. Pérdida de peso, llevamos 3. Cuarto, más de un año de síntomas. De síntomas, porque hemos visto que en términos generales una gastritis debe responder al tratamiento. Una gastritis bien tratada debe responder al tratamiento. Si tenemos el paciente que va y viene, y estamos hablando de un escenario de buena práctica médica, pues uno tiene que pensar que hay algo más y que ese algo más tenemos que buscarlo, y por eso no significa que tenga cáncer gástrico, significa que para nosotros tiene signos de alarma, que tenemos que ponerle mayor atención, ¿de acuerdo? Y el quinto tiene que ver con vómito después de comer. Es decir, el paciente que vomita, ese es un síntoma antifisiológico, y como es antifisiológico, para nosotros también se considera un síntoma de alarma. Si uno está en ese contexto y hay síntomas de alarma, el paciente tiene que hacerse necesariamente un estudio digestivo. ¿Cuál? La endoscopia digestiva. Y esa endoscopia adicionalmente debe tomar unas muestricas, que son las biopsias que se hacen en cada una de las endoscopias. Y esas biopsias nos tienen que decir a nosotros el grado, el tipo de gastritis y si hay la presencia de Helicobacter o no. Y a partir de ahí arrancamos. Doctor, ¿la vitamina B12 ayuda a controlar la gastritis? Para los que tienen gastritis autoinmune, no para todos. No, yo tuve anemia megaloblástica. Exacto. Y me vitamina B12. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia autoinmune, de gastritis autoinmune, por pérdida de unas células gástricas. Pero entonces la B12 ayuda, controla porque es uno de los factores que se pierden cuando uno tiene ese tipo. Muchísimas gracias. Por aquí los tendremos. Exactamente.